asunto. Nos acompaña Nicolás de Pedro, Head of Research and Senior Fellow en the Institute for Statecraft. Nicolás, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ayer escuchábamos esos mensajes de Vladimir Putin abriendo la puerta de nuevo a la diplomacia, a la OTAN. Por otro lado, nos dice Biden, bueno, es que esta invasión sigue siendo muy posible. No sé si estamos viendo ese juego en el que las potencias cada una va mostrando su posición en función de sus intereses, o qué es lo que tenemos que pensar a día de hoy sobre la posibilidad de que ese conflicto pueda ir a más en la región ucraniana. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que por un lado tenemos Estados Unidos, que básicamente su interés es que no haya una guerra, que no haya una intervención rusa y que, digamos, no haya un conflicto en Ucrania. No tiene ningún interés Estados Unidos en que eso suceda. Y por otro lado tenemos a Rusia, que va modulando su mensaje y sus acciones en función de otros, pero que tiene un objetivo o tiene unos objetivos muy claros a medio y largo plazo que aún no ha conseguido. Y uno de ellos es doblegar Ucrania. Entonces, de momento lo que han hecho es tratar de dejar, digamos, o hacer que pierda credibilidad a Estados Unidos en la medida en que no, al menos de momento, no se ha producido ese gran ataque que había anunciado Estados Unidos, que era posible que se produjera hoy. Y en contrapartida, ¿no? Pues digamos, para dejar ahora a Estados Unidos a contrapié, lo que están diciendo es que retiran parte de algunas de sus tropas, ¿no? Que esto sobre el terreno no parece que sea exactamente lo que está pasando. Desde luego no es el grueso de las tropas y desde luego lo que son carros de combate, baterías de misiles y demás, siguen desplegadas, y en algunos casos lo que hemos visto es dispersión de fuerzas, ¿no? en diferentes puntos de la frontera. O sea que, digamos, todos los escenarios siguen siendo peligrosamente posibles. Putin lo que está haciendo ahora es intentar, en mi opinión, intentar utilizar sobre todo a Alemania para que Alemania ponga presión a Ucrania y Ucrania acepte los términos del llamado protocolo de Minsk digamos, en la interpretación que hace el Kremlin de este documento. Y al mismo tiempo está también lanzando mensajes un poco contradictorios también a su opinión pública y otros representantes diplomáticos rusos, que están diciendo no queremos una guerra, pero si se produce un ataque ucraniano contra Donbass, si nos vemos obligados a intervenir. O sea, que están lanzando mensajes ambiguos y ya veremos, ¿no? En qué acaba todo esto, pero, digamos, la partida sigue y no, en fin, que es prematuro suponer que esto ya se ha terminado y vamos a ir solo a una fase dialogada. No, esto desde luego no parece que vaya a ser lo que vaya a pasar. Bueno, se está hablando mucho con este cruce de mensajes y sobre todo con esto que apuntas, ¿no? Cómo Rusia, cómo Putin modela su postura en función de lo que vaya diciendo Occidente. Se vuelve a traer la teoría de juegos encima de la mesa y se está hablando de nuevo de esta teoría. No sé si te parece que nos podría servir para explicar un poco el baile, por así decirlo, que estamos viendo entre las potencias. Bueno, sí, en la medida que, sobre todo eso, ¿no? Rusia lo que hace, el Kremlin en esto tiene mucha habilidad para ir adaptando. El Kremlin ha desplegado una operación en 3 frentes: militar, diplomático, informativo, mediático. Y va desplegándolas de forma compasada para que acercarse hacia alcanzar sus objetivos, ¿no? Pero tiene mucha rapidez para adaptarlas, los 3 frentes, en función de la respuesta de otros, fundamentalmente Estados Unidos y el Reino Unido, Alemania y Francia por otro lado, y por supuesto Ucrania, ¿no? Y entonces de momento, bueno, vemos ahí que el Kremlin va viendo también en función, ¿no? Y claramente ha identificado que hay fisuras dentro de los europeos. También ha visto que su estrategia de rechazar o negar la posibilidad de que la Unión Europea participe como tal en las negociaciones surte efecto. La Unión Europea no está jugando ningún papel y eso contribuye a dividir a la propia Unión y a debilitar a la Unión como tal, ¿no? O sea que, digamos, Rusia sí va jugando en todo esto. Y del otro lado, básicamente todo, casi todo es muy reactivo y siempre pensando en, bueno, vamos a ver cómo aplacamos esta situación, ¿no? Cómo reducimos la tensión, y suponiendo que la ausencia o reducir la tensión es un objetivo compartido por todos. Bueno, esto, en función de cómo opera Rusia, claramente no es así, pero es un error que se asume sobre todo del lado europeo. Se analiza también, Nicolás, el carácter híbrido, ¿no?, de este tipo de conflictos. Una vez que parece, al menos hoy, que hay cierta retirada de las tropas o cierta descensión, vamos a decirlo así un poco entre comillas, se vuelve a poner sobre la palestra esa característica también de guerra energética, por así decirlo, o incluso los ciberataques. Ayer había una situación al respecto con varias webs en Ucrania. Ha salido hoy desde la defensa rusa a decir que no habían sido ellos. ¿Qué te parecen, bueno, pues estas otras subguerras o subconflictos?
Bueno, Rusia siempre dice que ellos no tienen nada que ver con nada. Tengamos en cuenta que llevamos ya 8 años de guerra en Ucrania y la posición oficial de Rusia sigue siendo que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, que ayer hubiera esta serie sucesiva de ataques cibernéticos que dejaran inoperativas las webs de multitud de instituciones ucranianas va claramente en esa línea, ¿no? Aumentar la presión. También hemos visto en las últimas semanas difusión de rumores, ¿no? Amenazas de bomba en multitud de colegios ucranianos, todo ello con el ánimo de generar estrés psicológico en la población, ¿no? Y poner mucha presión sobre Ucrania, ¿no? Y esto, es parte de la forma de operar, ¿no? En la doctrina rusa, todo ese tipo de acciones son las que van preparando porque el terreno para la última fase, que es en la que se puede utilizar el brazo militar propiamente dicho, ¿no? La violencia organizada, digamos. Pero eso, todo lo demás, prepara el terreno. Si es posible alcanzar los objetivos que se persiguen sin llegar a la última fase, pues evidentemente eso también lo prefiere Rusia, ¿no? Pero esto todos son instrumentos que se utilizan para eso. También vamos a ver presiones, ¿no? Y estos planes que se han hecho públicos, ¿no? Por parte de la inteligencia británica y norteamericana en cuanto a planes para descabezar el gobierno ucraniano van también en esa línea. O sea, la idea es generar inestabilidad y debilitar a los ucranianos desde dentro por todos los medios posibles, ¿no? Y con respecto a los europeos, utilizando también, por supuesto, la variable energética, ¿no? Que ha quedado muy claro en todo el desarrollo de esta crisis, que Rusia, es decir, que la relación energética con Rusia no es solo una relación comercial, que tiene también una variable estratégica que los europeos, pues tienen que introducir en su cálculo de riesgos también, porque Rusia vemos que utiliza esta palanca sin ningún, en fin, de forma desacomplejada, ¿no? En medio de todo este juego vemos también, ayer lo veíamos, esa petición de la Duma para que se reconozca internacionalmente a Lugansk y Donetsk. ¿Qué te parece este nuevo elemento? ¿Qué podría implicar, no tanto quizá para esa región, sino para otras regiones que también están en el punto de mira? ¿En qué podría derivar esto? Bueno, eso es parte de esto que estamos describiendo, ¿no? Es parte de esta presión. Porque esto evidentemente es un movimiento que viene de la Duma, pero que la Duma lo hace porque lo impulsa el Kremlin, ¿no? Y así Putin puede presentarse como magnánimo y decir que no, de momento no, porque aunque está cometiendo un genocidio, recordamos que hace un par de días Putin utilizó este término, ¿no? La idea de que está cometiendo un genocidio en la región de Donbass. Aunque la Duma me lo pide, yo que reconozca la independencia de estos territorios, yo de momento me mantengo en el llamado protocolo de Minsk, en el que estos territorios seguirían perteneciendo a Ucrania, ¿no? Es una forma de poner presión y de seguir abriendo la panoplia de instrumentos que puede utilizar Rusia para presionar. Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que la cuestión no va ni siquiera de que Ucrania entre en la OTAN o no, va más allá de eso. Lo que quiere Rusia es controlar Ucrania, ¿no? Por todos los medios. Y entonces, si puede hacerlo de forma positiva, ¿no? Como ha hecho muchos años, teniendo, gobiernos muy afines en Kiev, en la capital ucraniana, pues perfecto. Pero como ahora no es el caso, está optando por una estrategia que busca, en buena medida, un modelo que tienen en mente es el de Bosnia, con una serie de regiones o repúblicas dentro del territorio que anulan al país como entidad, unitaria y soberana, ¿no? Esto deja en una posición muy, muy debilitada y Rusia está convencida de que, combinando eso con intimidación sobre los occidentales para que corten sus lazos con Ucrania, pues tendrá ahí, empezará a recuperar un control sobre Ucrania que ahora mismo no tiene. Tiene solo en 2 porciones pequeñas de territorio en el este de Ucrania y, por supuesto, la península de Crimea. A ver, Nicolás, que mezclas varios temas que me parecen interesantes y que quiero que nos amplíes. Por un lado, te quería preguntar si nos puedes ampliar un poquito más, para quien nos esté viendo en casa, esos acuerdos de Minsk, ¿no? De los que habla Vladimir Putin, que ayer lo volvió a hacer también en esa conferencia de prensa con Olaf Scholz, unos acuerdos que, por supuesto, lee a su favor. Amplíanos en primer lugar cómo sigue ahora mismo ese acuerdo, y luego te quería preguntar también, por lo que hablábamos de la OTAN y Ucrania, ¿cuál es el futuro de Ucrania o no respecto a la OTAN? Porque volvían a decir los líderes ucranianos, después de la polémica o el malentendido que hubo a principios de semana, que su intención seguía yendo en esa dirección. Pero tal y como está el escenario que tú nos estás describiendo, muy bueno el ejemplo de Bosnia, ¿qué podemos esperar? 2 preguntas. Sí, pues con respecto a los protocolos de Minsk, son 2 documentos firmados en 2014 y 2015, precedidos de 2 derrotas severas de los ucranianos frente a las fuerzas regulares rusas.
que bueno, pues les fuerzan a firmar estos documentos, ¿no? En los que bueno, son ambiguos, lo suficientemente ambiguos como para facilitar la creación o la constitución de un alto el fuego, pero bueno, que esa ambigüedad también permite lecturas diversas, ¿no? Moscú hace una lectura en la que esos documentos, bueno, pues le permiten o le confieren derecho de veto sobre una posible reforma constitucional ucraniana, y utilizando estos territorios, ¿no?, de Donetsk y Lugansk, ¿no?, lo que se conoce como el Donbass, ¿no?, estas dos provincias unidas, como sus palancas para mantener una presión y una capacidad de influencia permanente dentro de Ucrania. Ucrania hace una lectura diferente en la que resalta sobre todo el protocolo de Minsk. Lo que exige Ucrania es que, en primer lugar, para avanzar en lo que se dice ahí, es que tiene que recuperar el control de su frontera, porque desde hace 8 años, aunque Rusia, como digo, insiste en que no tiene nada que ver con lo que está pasando, Ucrania hay unos aproximadamente 400 kilómetros de su frontera con Rusia que no controla. Y por esa razón la guerra ha seguido, ¿no? Por eso nunca ha habido ningún problema de suministro, ni de combatientes, ni de municiones, ni de nada, ¿no?, de suministros para las fuerzas digamos, la milicia rusa o la insurgencia rusa en el este de Ucrania, precisamente porque Ucrania no controla esa frontera, ¿no? Y bueno, y entonces hay un punto ahí muerto diplomático, o había quedado en un punto muerto diplomático, ¿no? Y entonces ahora Rusia intenta recuperar el proceso de Minsk, el protocolo de Minsk, ha intentado primero con Francia. Yo creo que el presidente Macron se ha dado cuenta de que la cosa quizás no era demasiado propicia para los intereses europeos, pero ahora yo creo que ahora Rusia está depositando sus esperanzas, sus expectativas en Alemania, ¿no? Y en que Alemania asuma esta interpretación de Minsk que hace Rusia, y que sea Alemania la que ponga presión sobre Ucrania, ¿no?, ofreciendo también, bueno, pues como suele hacer Alemania, ¿no?, digamos, utilizando su músculo financiero y comercial, ¿no? Pero si Ucrania acepta esos términos, bueno, pues esto sí genera una situación políticamente muy, muy, muy difícil de gestionar dentro de Ucrania, que también es a su vez algo que puede estar buscando Rusia, ¿no?, porque intenta quebrar la solidez, digamos, que ha mostrado hasta ahora Ucrania, ¿no? Entonces, no hay de momento ningún indicio que apunte a que los ucranianos van a aceptar la interpretación rusa del protocolo de Minsk, ¿no? O sea, que esto seguirá, digamos, en un punto de difícil acuerdo en el horizonte inmediato, ¿no? Y con relación a la OTAN, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Una, que no estaba ni en 2014 ni en 2022, en ningún momento estaba en la agenda que Ucrania fuera a incorporarse a la OTAN. Digamos, esto es una posibilidad lejana en el tiempo. Nunca ha habido un proyecto o un proceso real, ¿no? Esto nunca ha estado realmente en la agenda ni de OTAN ni de Ucrania hasta hace muy poco. Más allá de como un objetivo muy a largo plazo, como algo que se podía solicitar en algún momento. Entonces, Rusia lo que está exigiendo ahora es que esa situación de facto, ¿no?, porque es lo que hay, ¿no?, digamos, Ucrania no va a incorporarse a la OTAN en ningún horizonte medio, en fin, previsible. Lo que quiere es que también conseguirlo de jure, que eso se ponga en un documento. Lo que ha publicado Rusia son un borrador de unos tratados en los que haya un compromiso legal, ¿no?, sobre este asunto. Lo que ocurre es que eso choca de lleno con el propio tratado, del artículo 10 o 11, ahora no recuerdo, del propio Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, en el que se deja la puerta abierta para que cualquier país europeo democrático pueda solicitar su ingreso. Y después son los propios miembros los que, por consenso, tienen que decidir, o sea, tienen que aceptar esta solicitud, ¿no? Lo que ocurre también, y termino ya con esto, es que Rusia ya no solo está exigiendo que Ucrania no entre en la OTAN. A partir de noviembre, o sea, desde principios de noviembre del año pasado, Rusia ha dicho que la línea roja se ha movido, que ahora lo que no tiene que haber es ninguna relación ni ninguna cooperación con países de la OTAN, ¿no? Y esto, claro, cambia mucho el contexto, porque lo que le está diciendo a Ucrania es, y esto evidentemente choca de lleno con la soberanía y la independencia de Ucrania, que es al final lo que está aquí en cuestión. Rusia está diciendo, Ucrania no es un país plenamente soberano e independiente, y yo le impongo unas concesiones y unas limitaciones porque creo que tengo ese derecho que me corresponde por mi condición de gran potencia, de heredera de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es un poco la situación. Y el problema ya no es ni siquiera lo que quiera la OTAN, si es que la OTAN quiere algo, digamos, ¿no?, como organización. El problema es que los ucranianos no quieren aceptar esta cesión o esta limitación a su soberanía, y por eso tenemos esta situación tan enconada, ¿no?, y de difícil resolución por vía diplomática dialogada.
Oye, Nicolás, ¿y en qué posición deja a los aliados europeos, en este caso, todo ese papel respecto a los acuerdos de Minsk, el anterior cuarteto de Normandía? Como mencionabas, Francia, en este caso, por decirlo en lenguaje común, no coló, pero parece que con Alemania sí. No sé si tiene que ver esa mayor dependencia energética que sí que tiene Alemania con Rusia. ¿Cómo ves tú que queda la posición europea, que ya de por sí, hablábamos hace unas semanas, es frágil ya desde el inicio en este conflicto? Sí, la posición europea como Unión Europea, francamente, va a quedar seriamente debilitada, pase lo que pase y se resuelva esto como se resuelva, porque claramente todos los países que están al este y al norte de Berlín, bueno, pues tienen muchas suspicacias y muchas dudas de cómo han gestionado el llamado eje franco-alemán toda la crisis, ¿no? Y esto va a tener un impacto muy duradero, ¿no? Ahí, digamos, Rusia, bueno, ha jugado hábilmente sus cartas y los europeos han caído, bueno, pues con, no sé cómo llamarlo, pero quizás con una excesiva candidez, ¿no? En esta trampa diplomática y esto va a ser muy difícil de restaurar la confianza entre los propios europeos, porque por debajo de esta idea unitaria, ¿no?, que sale de las reuniones que ha habido en Bruselas, ¿no?, de los ministros exteriores, bueno, pues subyacen estas suspicacias y divisiones muy profundas, ¿no?, con respecto a esta cuestión. Y claro, aquí, bueno, pues la clave, el motor de la política europea hacia Rusia es Alemania, y Alemania sigue apostando por la misma política que tenía hace 40 años, ¿no? O sea, básicamente la política alemana no ha variado en esencia, pero Rusia sí. Y entonces, pues claro, ahí cada vez la política muestra más, digamos, más disfuncionalidades. Y Alemania, por su parte, digamos, los colegas alemanes piensan o no acaban de entender, ¿no?, las excesivas críticas sobre la política alemana, ¿no? Piensan que hay un exceso de crítica y que Alemania está haciendo, en fin, todo lo que puede para evitar que haya un conflicto y que prevalezca, digamos, las vías diplomáticas, y está poniendo ahí su capital político y dando incentivos económicos y financieros para que esta vía prevalezca, ¿no? Pero se han generado unas divisiones y unas dudas muy profundas, y esto tendrá un impacto muy duradero. Entonces, una consecuencia que podemos anticipar es que la denominada autonomía estratégica europea, ahora reformulada como la brújula estratégica, pues es un proceso que va a seguir afrontando muchas dificultades, porque muchos Estados miembros de la Unión Europea no tienen confianza en este proceso, y el principal enemigo de la Unión Europea o de la Unión Europea como actor estratégico es la propia acción de los Estados miembros, que bueno, actúan en función de sus intereses nacionales. Y esto, claro, bueno, pues a la Unión la deja en un lugar pues bastante frágil. Y una última cuestión, Nicolás, y ya te dejo en paz, que me enrollo un montón. ¿Qué crees tú que es transaccionable en las conversaciones? Estamos viendo reunión del G7, reunión de los ministros exteriores europeos, reunión de la OTAN, Biden por un lado, Olaf Scholz por otro, Putin, ¿no?, con sus mensajes. Al final, dentro de toda esa negociación que nos acabas de dibujar muy bien el mapa, ¿dónde crees que se podría llegar a ceder o no? Bueno, la oferta que ha hecho Estados Unidos y OTAN a Rusia es bastante razonable si Rusia piensa que afronta una amenaza militar, es decir, abrir un diálogo serio en materia de control de armamentos, transparencia militar, medidas de creación de confianza, etcétera. Rusia ha dicho que esto es secundario, que no entra digamos, en los asuntos prioritarios de sus demandas, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ahí, pues es difícil imaginar, ¿no? Porque lo que ha hecho Rusia es generar un conflicto artificialmente. O sea, digamos, en noviembre empezó a amasar tropas alrededor de Ucrania, ha seguido amasando tropas, sigue haciéndolo ahora mismo, a pesar de que han dicho que se están empezando a retirar, sigue, digamos, reforzando su despliegue en todas las fronteras y alrededores de Ucrania, ¿no? Tanto incluido ahora también, o sea, también el territorio de Bielorrusia, ¿no?, que ya veremos si se quedan ahí las tropas rusas de forma permanente, también desde Transnistria, que es un territorio desgajado de Moldova, también por vía marítima en el Mar Negro, el Mar de Azov. Y entonces lo que hace Rusia es amaso tropas sin estar afrontando ninguna amenaza de ningún tipo, creo un gran problema o creo una gran tensión, y luego exijo grandes demandas para rebajar la tensión, ¿no? Entonces, bueno, es crear un problema para ofrecerte a solucionarlo, ¿no?, digamos. Y
es francamente difícil, ¿no? Porque si Rusia rechaza la variable del control de armamentos, este diálogo estratégico que le ofrece Estados Unidos, pues será difícil lograr, francamente, poder avanzar en esta línea de forma, en fin, dialogada. Porque la OTAN, lo que le ha dicho, OTAN y Estados Unidos, lo que le han dicho es que estamos dispuestos a hablar de todo esto, pero no están en cuestión los principios fundamentales, ¿no? Que es el respeto a la soberanía e integridad territorial de los países, el no uso y amenaza de la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Nicolás de Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Muy buenas tardes, hasta pronto. Gracias a vosotros, hasta luego.